Esto está encendido, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a esta Junta General. Iniciamos esta Junta General del 2026, en la que hablaremos sobre el 2025 y lo iniciamos en un año normal. Y ya llamamos normal a un año en el que pasa de todo. Tenemos una guerra, en fin. Y ya la normalidad es que no pase algo, ¿no? Y creo que ese es un tema en el que nos tenemos que ir, desgraciadamente, nos tenemos que ir acostumbrando e intentar gestionar pues, todos estos momentos tan complicados. Una empresa como la nuestra, que tiene una vocación internacional y que tiene presencia geográfica pues, prácticamente por todo el globo, pues lógicamente sufre con todos estos temas. Ahora mismo, pues temas como Oriente Medio, etcétera, pues lógicamente nos van a afectar. Bien, pero bueno, yo creo que tampoco sirve para nada estar de llorada, sino que simplemente lo que hay que hacer es trabajar, actuar e intentar resolver toda esta problemática, ¿no? Y ese es un poquito el afán normal de esta empresa y en la que estamos. Además, nos ocurre que este año, tal como veníamos comentando, es fin de un estratégico y el año que viene ya estaremos en el nuevo estratégico. Luego, este es el año en el que estamos pergeñando el nuevo estratégico. Y después de haber cubierto básicamente todos los objetivos que teníamos en el estratégico anterior, bueno, lo que estamos es preparando la empresa para que esté en el mejor punto de salida del nuevo estratégico. Bien, el nuevo estratégico respecto al anterior y en temas que ya hemos comentado, supone primero una concentración y una focalización en determinadas actividades que creemos que son las que los próximos años van a tener un mayor crecimiento, que son las actividades medioambientales, de todo el tema de la defensa del medio ambiente, que es fundamental para nosotros, para la empresa, para la humanidad, para todo el mundo. Y luego, segundo, todo el tema de redes. Nosotros creemos que todo el tema de redes eléctricas y de telecomunicación, pues vamos a vivir unos años de una fuerte inversión, sobre todo en el mundo eléctrico, ¿no? Y ese ha sido un poco, los primeros bosquejos del estratégico van por esa vía, va por el intento de focalizarnos e invertir en estas áreas e intentar buscar procesos de inversión en los cuales podamos conseguir esa rentabilidad de activos netos del 20%, que es lo que siempre nos proponemos. Bien, esto supone respecto a procesos antiguos y formas de actuar antiguas, un cambio en que vamos a trabajar de una forma distinta al mundo de las renovables, vamos a trabajar de una forma que nos suponga una menor inmovilización financiera, y bueno, y luego en este objetivo que teníamos del estratégico de ir incrementando la recurrencia de nuestras actividades con un mayor peso del mundo del servicio. Bueno, este es un poquito, son las ideas básicas de lo que tiene que ser. Estamos en este proceso de cambio. Creemos que vamos a llegar muy bien al punto de salida primero a la meta del anterior y al punto de salida del próximo estratégico, y esperemos que los próximos años podamos seguir con este optimismo respecto al futuro de la compañía. Y nada más, yo voy a dar la palabra al secretario para que dé cuenta de los términos de la convocatoria de esta Junta General. Muchas gracias, presidente. Damos ahora inicio a la parte formal de la Junta, en la que vamos a dar cuenta de los términos de su convocatoria y de la existencia de quórum suficiente para su celebración, en este caso en segunda convocatoria, que es como estamos convocados hoy. El pasado 26 de febrero, el Consejo de Administración de Global Dominion Access adoptó el acuerdo de convocar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, inicialmente prevista para su celebración el día 6 de mayo de 2026 aquí, en el domicilio social, a las 12 del mediodía en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las 12 del mediodía al día siguiente, de hoy 7 de mayo de 2026, en segunda convocatoria. Ese anuncio fue publicado en el diario Expansión el 1 de abril y en la página web corporativa y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
el 31 de marzo del presente año. En ese anuncio ya se hacía constar, se manifestaba la previsión de que la celebración de esta Junta fuera en segunda convocatoria. De conformidad con lo que establecen los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General de Accionistas, la mesa de la Junta la componen su presidente y su secretario, quienes somos asimismos los del Consejo de Administración, y también podemos decir que, de acuerdo con lo que determina la normativa, en esta Junta General se encuentran presentes de forma directa o de forma telemática la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la compañía. La lista de asistentes la estamos acabando de cerrar en este momento, pero sí podemos dar cuenta del número de acciones y de accionistas que concurren presentes y representados con derecho de voto, que nos permitirá determinar la existencia de quórum suficiente para la celebración de la Junta en el día de hoy. Recordar que el capital social de la compañía es de 18.892.502 euros con 60 céntimos de euro y está dividido en 151.140.021 acciones de 125 céntimos de euro de valor nominal cada una, todas ellas ordinarias, representadas mediante anotaciones en cuenta e íntegramente suscritas y desembolsadas. Como decía, hecho el cómputo provisional hasta el momento, podemos decir que concurren o que comparecen a la presente Junta 23 accionistas presentes, que son titulares de 55.485.909 acciones, que supone un 36,71% del capital social. 50 accionistas comparecen representados, que representan 26.235.910 acciones, que es un 17,35% del capital social, con lo que de forma agregada comparecen a esta Junta 73 accionistas presentes o representados, que son titulares de 81.721.819 acciones, que supone un 54,07% del capital social. Como decía, y sin perjuicio de que el cómputo definitivo de accionistas presentes y representados lo podamos comunicar al final de esta Junta, sí podemos decir que con este cómputo se cumplen los requisitos establecidos como quórum mínimo en los artículos 184, 194 y 201 de la Ley de Sociedades de Capital, que requieren para la válida constitución de esta reunión en segunda convocatoria de accionistas presentes o representados con al menos el 25% del capital social suscrito con derecho de voto. Y por lo tanto, propongo en este momento al presidente que declare la válida constitución de la Junta General para la deliberación y decisión de los asuntos que componen su orden del día. Muy bien. Habiéndose cumplido los requisitos exigidos por la ley y los estatutos sociales, declaro válidamente constituida la presente Junta General de Global Dominion Access Sociedad Anónima, pidiendo al secretario proceda a dar cuenta del orden del día de la convocatoria. Tal y como resulta de los anuncios a los que antes he hecho referencia, el orden del día de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas es el siguiente. Punto primero, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de Global Dominion Access Sociedad Anónima, así como de las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. Punto segundo, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2025. Punto tercero, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025. Punto cuarto, examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera, información de sostenibilidad, correspondiente a la compañía individual y a su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2025. El punto quinto hace referencia a la aprobación de una distribución de reservas de libre disposición. Punto sexto, dejando sin efecto la autorización conferida por la Junta General de Accionistas del pasado año, del 6 de mayo de 2025, se propone autorizar al Consejo de Administración a proceder a la adquisición derivativa de acciones propias directamente o a través de sociedades del grupo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se propone autorizar al Consejo de Administración, con cargo a las acciones adquiridas derivadas del acuerdo anterior, para que reduzca el capital social mediante la amortización de las mismas. El punto séptimo propondrá la prórroga o el nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. El punto octavo, la reelección de doña Paula Zalduegui Egaña como miembro del Consejo de Administración por el periodo estatutario de 4 años y bajo la categoría de consejera dominical. El punto noveno dejará sin efecto en lo no ejecutado el acuerdo otorgado por la Junta General de Accionistas del 10 de mayo de 2022
para autorizar al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, al objeto de aumentar el capital social conforme a los términos y con los límites del artículo 297.1b de la Ley de Sociedades de Capital, atribuyéndolo además la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en la fecha de autorización, conforme dice el artículo 506 de la referida Ley de Sociedades de Capital. El punto 10, dejando también en lo no ejecutado el acuerdo de la Junta General del 10 de mayo de 2022 para autorizar al Consejo de Administración en emisiones de obligaciones tanto simples como convertibles en acciones nuevas, como warrants u otros instrumentos financieros de renta fija. Fijar asimismo los criterios para la determinación de las bases y de las modalidades de dichas conversiones, atribuyendo al Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, así como excluir el derecho de suscripción preferente con el límite máximo del 20% conforme determina la normativa. El punto 11 propondrá a la Junta la fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio en curso. El punto 12 se someterá a votación con carácter consultivo el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. El punto 13, punto de orden en que se propondrá la delegación en el Consejo de Administración de las facultades para poder ejecutar y llevar a cabo los acuerdos adoptados por la Junta. Y el punto 14 propondrá la aprobación del acta de la presente reunión. Bien, a continuación se procederá por el secretario a exponer los acuerdos que se proponen para su aprobación en relación con los citados puntos del orden del día a esta Junta General de Accionistas. En el momento en el que se hizo público la convocatoria de esta Junta, en el momento en el que se hicieron públicos los anuncios correspondientes a la misma, se hicieron públicos también, tanto en la página web de la Comisión Nacional de Mercado de Valores como en la página web corporativa, el texto concreto del conjunto de los acuerdos que se someten a votación en esta Junta. Además del texto concreto de los acuerdos, también se hizo público el conjunto de los informes que tanto el Consejo de Administración como la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en aquellos acuerdos, en aquellos puntos que así lo exija, en relación con los distintos puntos. Por tanto, el contenido completo y concreto de los acuerdos es conocido y es público desde la fecha en la que esta Junta se procedió a convocar. En ese sentido, si ustedes nos lo permiten, vamos a intentar no leer de una forma literal el conjunto de todos los acuerdos. Haremos una remisión de una forma más o menos resumida al contenido de los mismos y sin perjuicio de que en el turno de intervenciones, si alguno de ustedes desea que demos una lectura completa a alguno de estos acuerdos, por supuesto estaremos a su disposición. Pues empecemos de esta manera. El primer punto hace referencia a la aprobación y en su caso al examen y en su caso a la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad individual y de su grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. El punto segundo, para el mismo periodo temporal, la aprobación de la gestión del Consejo de Administración. El punto tercero, la aprobación de la propuesta de reparto, de distribución del resultado correspondiente también a ese ejercicio. Y el punto cuarto hace referencia, en relación con este conjunto de documentos de carácter financiero y no financiero, al examen y, en su caso, también aprobación de la información sobre sostenibilidad del estado de información no financiera de este ejercicio 2025. El punto quinto nos lleva a un punto que trasciende los informes financieros como tales, porque plantea o propone a la presente Junta la aprobación de una distribución con cargo a reservas voluntarias de libre disposición de un dividendo de un importe máximo de aproximadamente 8 millones de euros. En el detalle es 0,052931 euros brutos por acción. Y si efectivamente esta distribución se acuerda, se aprueba por parte de la Junta, se propone que el reparto se lleve a cabo el próximo 9 de julio de 2026. El punto sexto, dejando sin efecto el acuerdo, lo no ejecutado, adoptado por la Junta General de Accionistas del año pasado, del 6 de mayo de 2025, se propone autorizar al Consejo de Administración para que proceda a la adquisición derivativa de acciones propias, a la adquisición en definitiva de autocartera, de acuerdo con lo establecido en los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, y se propone que se pueda llevar a cabo de forma directa o a través de sociedades del grupo. De la misma manera, el acuerdo recoge las bases y las modalidades, los límites máximos y mínimos en virtud de los cuales esta, adquisición de acciones propias se puede llevar a cabo, y por último también faculta al Consejo de Administración a decidir,
con cargo a esas acciones propias adquiridas en virtud de la autorización referida, que esas acciones propias se puedan amortizar y reducir de esa manera, con la amortización de estas acciones, el capital social. El punto séptimo propone designar a Price, o en este caso renovar a PricewaterhouseCoopers Auditores como auditores de cuentas tanto de la sociedad individual, de la sociedad matriz, como del grupo consolidado de sociedades, auditor de cuentas relativo a sus cuentas consolidadas. Se hace constar que el presente acuerdo ha recibido el informe previo favorable de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. El punto octavo propondrá a esta Junta la reelección de doña Paula Zalduegui Egaña como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad por el periodo estatutario, esto es 4 años, y dentro de la categoría de consejera dominical. Y en relación con este punto, el acuerdo ha recibido el informe previo favorable tanto de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones como, por supuesto, del Consejo de Administración. Los puntos 9 y 10 dejan sin efecto las autorizaciones conferidas en lo no ejecutado por la Junta General del pasado 10 de mayo de 2022 y plantea, primero, la autorización al Consejo de Administración para poder aumentar el capital social de acuerdo con lo establecido en el artículo 297.1b de la Ley de Sociedades de Capital, y le faculta también para poder tomar la decisión de excluir en esa ampliación de capital el derecho de suscripción preferente de los accionistas, siempre y cuando dentro de los límites legales, los establecidos en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, que es un límite máximo del 20% del capital social en ese sentido. El punto 10 plantea la autorización al Consejo de Administración para llevar a cabo emisiones de renta fija, de acuerdo con las distintas modalidades planteadas en el acuerdo, incluyendo la posibilidad de hacer obligaciones convertibles en acciones nuevas de la sociedad, y para ello establece también el acuerdo las bases y las modalidades de esta autorización. En relación con la posibilidad de la emisión de obligaciones convertibles, establece también la posibilidad de facultar, de dar un consentimiento al Consejo de Administración para que excluya el derecho de suscripción preferente de los accionistas dentro de los límites máximos del 20% del capital social establecidos en la ley. En relación con estos dos puntos, señalar que el Consejo de Administración ha emitido los correspondientes informes justificativos que plantean la casuística o los distintos elementos de razonabilidad y de defensa del interés social a la hora de plantear esta propuesta a la Junta de adopción de estos acuerdos. El punto 11 plantea la autorización del límite máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio en curso, para el ejercicio 2026, de acuerdo con lo establecido en la política de remuneraciones de los consejeros actualmente vigente, la aplicable entre los años 2026 y 2028 que aprobó la Junta General del pasado año. Se establece o se plantea, sin perjuicio del derecho que después tiene el Consejo de Administración de su asignación de forma individualizada, un límite máximo de 1,5 millones de euros en relación con la remuneración de los consejeros en su condición de tales. El punto 12 hace referencia a la aprobación, en este caso con carácter consultivo, del informe anual de remuneraciones de los consejeros que fue objeto de aprobación por parte del Consejo de Administración en su reunión del pasado 26 de febrero. Y por último, el punto 13 es una delegación de facultades, un acuerdo de orden, en virtud del cual la Junta faculta al Consejo para la ejecución, para la adopción de los acuerdos, el otorgamiento de escrituras públicas y demás formalidades que sean necesarias en relación a los puntos del orden del día que hayan sido objeto de aprobación en virtud de la presente Junta. Bien, como es habitual, cedo la palabra al consejero delegado, don Miquel Barandiarán Landín, al efecto de que proceda a informar a los señores accionistas sobre los estados financieros individuales y consolidados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, así como acerca de la evolución del negocio de la sociedad en dicho periodo. Muchas gracias, Antón. Lo primero, agradeceros a todos vuestra presencia en esta Junta General del 2026. Os prometo que voy a hacer una exposición corta. La tenemos dividida en 3 grandes bloques. Un bloque referido a los números, yo creo que ya por todos conocidos, del año 2025. Otro bloque que resume nuestros avances en el Plan Estratégico 2023-2026. Y por último, más que nada un recordatorio de nuestra salida a bolsa, que fue hace 10 años, el 27 de abril.
hace prácticamente 2 semanas. Vamos a empezar con la presentación de los resultados del 2025. Para ello me vais a permitir, ya que es conocido por todos, creo que hemos conocido estos resultados en diferentes ámbitos, los hemos comentado y presentado, pues los va a presentar un avatar creado por inteligencia artificial. Esto ya lo hicimos hace 2 años, lo hicimos solo con voz, creado también de forma artificial por inteligencia artificial, y esta vez no solo vamos a tener una creación artificial de mi voz, sino que vamos a tener un avatar que se parece un poco, para mi gusto, un poco demasiado gestual, pero bueno, así veis lo que es capaz de hacer la IA, y tiene la virtud, además, de que es más concreto y no se enrolla. Entonces vamos directamente a la presentación. ¿Dónde aparece? 2025 ha sido un año de profunda transformación y probablemente uno de esos años donde más importante es entender el contexto en el que operamos. Porque si algo caracterizó 2025 fue un entorno especialmente exigente, donde la incertidumbre y la geopolítica han pasado a formar parte del día a día. Y todo esto, aunque no siempre de forma directa, sí acaba influyendo en la actividad económica, en los ritmos de decisión y, en definitiva, en cómo evolucionan los negocios. Y es precisamente en este entorno donde cobra más valor lo que hemos hecho en Dominion en 2025. Porque, más allá del contexto, en 2025 hemos seguido avanzando en nuestro plan estratégico, y lo hemos hecho con decisiones claras. En primer lugar, simplificando la compañía. Reorganizamos nuestra estructura de negocios y creamos 2 grandes áreas, Global Dominion Environment y Global Dominion Tech Energy. Una estructura más clara, más entendible y que nos permite poner mejor en valor lo que hacemos. Además, continuamos avanzando en desinversiones estratégicas y completamos la salida de los activos renovables en República Dominicana, lo que ha tenido un impacto muy relevante en el balance. Impulsamos el crecimiento en aquellas áreas donde vemos más recorrido, especialmente en Global Dominion Environment, combinando crecimiento orgánico, adquisiciones y nuevos desarrollos. Y todo esto se refleja en los números. Cerramos el ejercicio con una cifra de negocio de 1.045 millones de euros, con un crecimiento orgánico del 4%. Un crecimiento fundamentado en nuestras actividades recurrentes, Global Dominion Environment y GDT Servicios, que crecen por encima del 6% y que hoy representan ya prácticamente el 90% de la facturación y más del 80% del EBITDA. Por el contrario, el negocio de proyectos ha sufrido una ralentización en la ejecución, derivada del contexto y de una mayor disciplina por nuestra parte. Pero más allá del crecimiento, la clave está en la calidad. El margen EBITDA alcanza el 13,7%, el nivel más alto de nuestra historia. Y esto es consecuencia directa de las decisiones que hemos tomado de simplificar y de enfocarnos en actividades de mayor valor. Por otro lado, en 2025, el resultado neto se ha visto afectado por un impacto extraordinario de 18,5 millones de euros, derivado de la depreciación del dólar en los proyectos desinvertidos en República Dominicana. Por eso, si miramos el resultado recurrente, tenemos un negocio que sigue evolucionando de forma positiva. Si bajamos al detalle, Global Dominion Environment continúa avanzando con fuerza, con 472 millones de euros de facturación y creciendo por encima de lo previsto. Además, seguimos reforzando capacidades con adquisiciones y nuevos contratos en economía circular y descarbonización. GDT Servicios mantiene una evolución muy sólida, con 460 millones de euros de facturación y márgenes cercanos al 20%, consolidándose como uno de los pilares clave de recurrencia. Y en cuanto a GDT Proyectos, aunque el ritmo de ejecución ha sido menor, la cartera se mantiene y se trasladará a resultados cuando la incertidumbre se reduzca. El otro punto especialmente relevante de 2025 es el balance. Hemos reducido la deuda financiera neta hasta 136 millones de euros. Un 25% menos que en 2024, situando el apalancamiento en 0,9 veces EBITDA. Y esto, más allá del dato, nos da algo muy importante: capacidad, flexibilidad y margen para decidir. La generación de caja también ha sido sólida, más de 71 millones de euros de flujo operativo, lo que nos permite seguir invirtiendo y mantener nuestro compromiso con el accionista tras un 2025 en el que hemos repartido 15 millones de euros en dividendos. Pero hay cosas que van más allá de los números.
Al terminar 2025, formamos Dominion más de 11.500 profesionales, un 7% más que en 2024, de más de 74 nacionalidades y, en relación a todos ellos, tenemos dos prioridades claras: impulsar el talento y garantizar un entorno de trabajo seguro. Avanzamos también en sostenibilidad medioambiental, con compromisos de descarbonización validados por SBT y progresos reales en la reducción de nuestra huella. Y lo hacemos desde una gobernanza responsable, ampliando la difusión de nuestro marco ético, invirtiendo en ciberseguridad y reforzando el control de la cadena de suministro. En definitiva, hemos ejecutado nuestro plan estratégico con disciplina y 2025 nos deja una compañía más enfocada, más predecible y mejor preparada para crecer, con una misión clara: impulsar un futuro más eficiente, más sostenible y más conectado. Bueno, ya veis que por suerte se nota un poco que sí, ¿no? Bueno, en relación con lo que os he comentado en la introducción de mi intervención, vamos a hacer un pequeño recorrido por el plan estratégico, como nos ha anticipado Antón. Este es el último año de ese plan, ¿no? Y me gustaría pues, que viéramos en dónde estamos, qué nos falta por hacer y cómo estamos preparando la compañía para ese nuevo plan. Si recordáis, el plan tenía dos componentes fundamentales: una componente cualitativa y una componente cuantitativa, una componente de guidance. La componente cualitativa se resumía en tres grandes pilares: una simplificación de la compañía. Teníamos la ambición de hacer una compañía más fácilmente entendible. Siempre el mundo inversor, los analistas nos han acusado de ser una compañía compleja, de difícilmente entendible, y queríamos simplificarla. Como ha explicado ya el avatar, pues hemos tratado de simplificar la compañía en dos grandes bloques. Hablaremos de ello. Luego la recurrencia, una compañía mucho más preparada para este mundo que nos está tocando vivir, para estos entornos VUCA, estos entornos de incertidumbre que parece que han venido para quedarse. Y por último, una compañía mucho más alineada con la sostenibilidad y empujada por los vectores regulatorios alrededor de este pilar. Si empezamos con la simplificación, deciros que hemos desinvertido en diferentes actividades y por diferentes criterios. Hemos transformado todas nuestras actividades B2C en actividades B2E. Teníamos la ilusión al principio de este plan de crear una compañía Smart House, decíamos, una compañía 360 en la venta de servicios al hogar. La pandemia en su momento ya nos empezó a poner dificultades en este proceso y nos mostró las dificultades que había de competir en la comercialización de energía. En la pandemia pudimos ver cómo las grandes utilities aprovecharon esa situación para poder mantener tarifas planas y altamente competitivas en ese proceso y empezamos a perder nuestras carteras, que habían llegado a niveles superiores a 200.000 personas de captación en los anteriores años. Actuamos como siempre rápido, vendimos la cartera, en este caso vendimos la cartera Repsol, y continuamos con un proceso de desinversión en todos los ámbitos B2C. Vendimos nuestra cadena de tiendas Miniso, desinvertimos en la cadena de tiendas que teníamos de servicio a Orange, hoy en día Orange Más Móvil, y por último vendimos nuestro operador móvil virtual, quedándonos con una actividad B2B. Referente a infraestructuras renovables, decidimos también desinvertir en todos nuestros activos, entendiendo que era muy difícil compatibilizar un balance de una compañía de servicios como el Dominion clásico con una compañía IPP que tenía rentabilidades o tires de RONAS absolutamente diferentes. No estamos comparando RONAS de actividad clásicos de la casa de 20% o superiores al 20% con RONAS del 10-11%. Vendimos primero nuestro parque en España de Valdecarretas, un grupo japonés. Posteriormente vendimos nuestros parques o nuestras actividades en Dominicana al Grupo País. Y estamos en proceso de venta de nuestro parque eólico en México, Cerritos. Ya hemos conseguido un PPA que nos permite ponerlo en valor.
Estamos muy cerca ya de su COD, o de su, está en servicio, pero de su puesta en operación real, y nos estamos planteando de forma avanzada de vender nuestra biomasa en Argentina, con lo cual quedaría finalizada nuestra desinversión en infraestructuras. Y por último, la desinversión en actividades fuera de nuestro core estratégico. Fundamentalmente los servicios multitécnicos que se los vendimos a Serveo, digamos servicios atomizados a la industria, de poco valor, de poco margen, intensivos en recursos, más de 1.600 personas, que competían con competidores locales cercanos a las industrias que estamos dando y de difícil desarrollo. También vendimos parte de nuestras actividades a TI, porque consideramos que va a haber un cambio estructural y radical en ese tipo de servicios, y sobre todo ahora más con la llegada de la IA, y vendimos nuestra actividad industrial en Francia a fin de año, porque consideramos que Francia es un mercado muy complejo. Aquí estábamos nosotros y un competidor, y entendíamos que los comprábamos nosotros a ellos o ellos a nosotros, y tomamos la decisión de salir del mercado francés. Todavía nos quedan algunas pequeñas, menores desinversiones, alguna en el mundo TI, alguna en el mundo de los call centers y cercana al mundo B2C, pero estamos prácticamente finalizando el estratégico en este ámbito. Esto, lógicamente, ha tenido su impacto en la cuenta de la compañía. Referido a facturación, unos 270 millones con algo más de 12 millones de EBITDA. Si no hubiéramos llevado a cabo estas desinversiones, porque tengáis un poco el número en la cabeza, pues estaríamos hoy en día en una compañía de 1.316 millones de euros, con 155 millones de EBITDA, pero con un apalancamiento prácticamente de 2 veces EBITDA, o de 295 millones de EBITDA. De deuda financiera, perdonad. Y cuando estamos en una compañía de 1.045, con 143 de EBITDA y 136 millones de deuda financiera neta. Es importante recalcar que lo que hemos conseguido es tener una compañía más sólida, más rentable, con unos márgenes de EBITDA superiores. Ya veis que el margen EBITDA facturación es de 13,7 frente a un margen de 11,8%. Referente a la recurrencia, en todo este proceso hemos ido avanzando hemos crecido en nuestras actividades recurrentes. Como ya dijimos al principio del plan, pensábamos que venían tiempos complicados, habíamos vivido tiempos inesperados, después de eso hemos vivido la guerra de Ucrania, estamos viviendo la guerra del Golfo, y toda la apuesta de la compañía ha ido a crecer en actividades recurrentes, o en actividades que nos permitan tener una cuenta sólida, que en circunstancias complejas como las que estamos viviendo tengamos garantizado un importante EBITDA recurrente. Hemos pasado el 2022 de un 48% de nuestro margen de contribución recurrente, 71 millones, a prácticamente duplicar este margen de contribución recurrente y estar hoy en día en unos 140 millones de margen de contribución recurrente. De forma que la cuenta de explotación de este año, siguiendo el guidance presentado, debería estar en unos 150 millones de EBITDA, tras las desinversiones llevadas a cabo y ya comentadas, pues tendríamos, digamos que garantizados o como parte de cuenta recurrente 125 millones de EBITDA. Y nos quedarían 25 millones adicionales que generar en proyectos. Esto nos llevaría a que en unas circunstancias catastróficas, pues la compañía con esos 125 millones de EBITDA podría estar generando un flujo libre de 75 millones de euros. Que después de pagar el gasto financiero y los CAPEX de mantenimiento de la compañía. Y además de todo esto, pues hemos dirigido la compañía y todas las actividades de inversión a una compañía más sostenible. Como veis en las desinversiones que hemos llevado a cabo, muchas de ellas, sobre todo las nuestras estratégicas, aparte de por criterios de rentabilidad, han sido por criterios taxonómicos. De forma que en este momento todo lo que tenemos dentro de la compañía son actividades taxonómicas, actividades sostenibles. Pero no solo eso, hemos ido más allá, hemos creado alrededor de las 3 transiciones que ya he comentado en otras juntas generales, la transición industrial, que fundamentalmente lo que hace es ayudar a nuestros clientes industriales a tener menos emisiones, a ser más eficientes energéticamente y a
trabajar de forma adecuada con sus residuos o a establecer procesos de economía circular. La transición energética, lo único que hace, que no es poco, es la electrificación completa de todos los procesos. Por tanto, el fortalecimiento de todas las redes de energía y la creación de nuevos parques de generación renovable, y la transición digital basada fundamentalmente en servicios de redes, conectividad, infraestructuras para un mundo más digital en todos los sectores sociales o industriales. Alrededor de estas tres transiciones hemos creado una nueva compañía, división, Global Dominion Environment, que hoy en día agrupa algo más de 50 millones de EBITDA y que pretendemos que sea el núcleo de una gran compañía, un líder europeo de servicios medioambientales con dos grandes áreas, área de descarbonización y un área de economía circular, y en la que pretendemos hacer todas nuestras apuestas de M&A y nuestras apuestas de crecimiento, como os decía, para ser un líder en el sector de los servicios y las infraestructuras medioambientales. Lo presentaremos en detalle en el nuevo estratégico, como os adelantaba Antón. Espero que lo presentemos después de verano en un Investor Day. Y Global Dominion Tech Energy, que agrupa las otras dos transiciones, donde hemos simplificado terriblemente la compañía y tenemos una unidad de servicios tecnológicos, fundamentalmente con mantenimiento en redes tecnológicas, redes de telecomunicaciones, y servicios en energía con mantenimiento e instalación en redes energéticas, con gran crecimiento por, como os digo, toda la transformación y electrificación de los procesos de negocio. Y un área de proyectos en estos mismos ámbitos, proyectos tecnológicos alrededor del mundo de los CPDs o de las redes de infraestructura en telecomunicaciones, todavía más dinamizados por el efecto que está teniendo la IA, y proyectos en el mundo de renovables, pero alejándonos del mundo IPP y alejándonos del mundo epecista. Pretendemos ser mucho más de un epecista, es lo que estamos haciendo. Sabéis que nosotros definimos que en nuestros proyectos tenemos una visión 360, que acotamos el proyecto desde su desarrollo, por supuesto su EPC y su mantenimiento futuro. Nos quedamos a vivir en el proyecto, alineando nuestros intereses con los de nuestros clientes. Desde un punto de vista de guidance, teníamos unos objetivos de crecer un 5% de CAGR orgánico en ventas, un 7% en EBITDA y un 9% en flujo, además de mantener unos RONAS al final del plan y después de las desinversiones en renovables superiores al 20%, llegando a una deuda neta cercana a cero, y repartiendo en el proceso del plan un tercio, o al menos un tercio del beneficio neto como dividendo. Ajustada o haciendo el perímetro comparable, ajustando las ventas de actividades que ya os he presentado previamente, deberíamos comparar los 896,6 millones del 2022 con los 1.045 del año de cierre. No debemos olvidar de que nos queda todavía un año de desarrollo del plan, el 2026, pero bueno, tendríamos un CAGR acumulado del 5,2%, con un EBITDA, un crecimiento acumulado de un 8,9%. Os digo que continuamos con el proceso de desinversión, nos quedan algunas actividades de desinvertir este año y nos queda acumular en estos números el año 2026. Bueno, como os decía al principio de mi intervención, hicimos el 27 de abril 10 años en bolsa, la verdad que parece increíble, y a lo largo de esos 10 años pues hemos hecho muchas cosas, ¿no? Hemos pasado por 3 planes estratégicos, hemos pasado de ser algo más de 5.000 personas a ser casi algo más de 11.000, hemos multiplicado por 2 nuestros recursos, nuestra presencia en países, nuestro EBITDA lo hemos multiplicado por 3, hemos pasado de 43,7 millones a 143,3 millones de EBITDA, a pesar de todas esas reestructuraciones y desinversiones, ¿no? Y esto lo hemos visto reflejado en... Patricia, disculpa. Lo hemos visto reflejado también en la apuesta de los accionistas por la compañía. Los accionistas core en el post-IPO eran un 10%, más la participación de CIA Automotive, que suponía un 50% de la compañía.
Posteriormente a la salida de CIA Automotive del accionariado de Dominion, los accionistas core suponían un 36%, un poquito más del 35%, y hoy en día los accionistas core suponen un 42,5% de la compañía, lo que de alguna forma demuestra la apuesta de los accionistas por la evolución de la compañía. Y añadir a esto que los empleados que tenían una participación absolutamente simbólica, pues hoy en día ya suponen el 2% de participación en el accionariado de la compañía. También recordaros que la compañía en su salida a bolsa captó 150 millones de euros más un Greenshoe y que en el momento actual hemos repartido, devuelto al accionista ya 154 millones de euros, además del desarrollo de todo este plan que os acabo de presentar, ¿no? Hemos devuelto esos 154 millones fundamentalmente en dos conceptos: un reparto de dividendos de 81 millones de euros y en recompra de acciones 73 millones de euros. Y bueno, estamos trabajando en el plan estratégico 2027-2029, eso es en lo que estamos trabajando hoy en día, y como os digo, lo presentaremos después de verano en un Investor Day, que seréis previamente informados. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia y por aguantar este pequeño rollo. Bueno, antes de abrir el turno de intervenciones de los señores accionistas que lo soliciten, ruego al secretario dé cuenta del quórum definitivo de accionistas y capital que concurren a esta reunión. Antes de iniciar el tercer gran bloque de la Junta, es en el que los accionistas tienen el protagonismo con el ejercicio de su derecho a intervenir en la Junta y efectivamente también con su ejercicio del derecho de voto, podemos confirmar o podemos concluir cuál es el quórum final de esta Junta. A esta Junta asisten personalmente 37 accionistas, que son titulares de 55.692.498 acciones, que supone un porcentaje de aproximadamente el 25%, 25,05% del capital social. Representados 50 accionistas, que son titulares de 26.235.910 acciones, lo cual nos lleva a que accionistas presentes y representados son 87, que suponen 81.928.408 acciones, que en agregado suponen un 54,20% del capital social. Por lo tanto, existen o asisten presentes y representados a esta Junta accionistas que suponen más del 25% del capital social y, por lo tanto, el quórum mínimo necesario queda perfectamente verificado. Y ruego al secretario someta a la Junta General la aprobación de los acuerdos que forman parte del orden del día. Vamos en este momento a someter a votación el conjunto de los puntos del orden del día que se someten a esta Junta General. Lo vamos a hacer de forma separada, es decir, habrá una votación para cada uno de los puntos del orden del día y en cada una de ellas preguntaremos o meteremos al conjunto de los accionistas a que decidan si votan a favor, si votan en contra o si se abstienen. Sí hacemos notar que del cómputo del conjunto de los votos de aquellos accionistas que hayan decidido ejercer su derecho de voto mediante los medios de comunicación a distancia, se han computado determinados votos en contra y abstenciones, cuyo detalle concreto y final se hará público tanto en la página web de la compañía como en la página web de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pero daremos una indicación del porcentaje de aprobación de cada uno de los puntos en caso de que así sea. Comenzamos, por lo tanto, con el primer punto del orden del día, que es el sometimiento a aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Global Dominion Access, sociedad anónima, y de las cuentas anuales e informe de gestión de sus sociedades dependientes, de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. ¿Se aprueba? Se aprueba. Aprueba. Si hay algún accionista que desea votar en contra o abstenerse, usted decide votar en contra. Los votos, usted tenía 20.000 acciones, ¿verdad? Bien. Computados los votos en contra y las abstenciones que hemos tomado en cuenta en el ejercicio de los accionistas de su derecho de voto a distancia, sí podemos decir que este punto se aprueba con un 99,99% de los votos a favor. El punto segundo, aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2025. ¿Se aprueba?
Se aprueba. ¿Algún accionista decide votar en contra? Señora Albaina. Este punto se aprueba con determinados votos en contra recogidos y abstenciones, con aproximadamente el 99% de los votos a favor. Punto tercero, se somete a aprobación la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2025. Se aprueba. Se aprueba. ¿Votos en contra? No hay votos en contra, con lo cual este punto queda aprobado con un 99,99% de los votos a favor. Punto cuarto, examen y aprobación del estado de información no financiera, la información sobre sostenibilidad de Global Dominion Acte Sociedad Anónima y su grupo consolidado de sociedades correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. Se aprueba. Se aprueba. Votos en contra ni abstenciones, con lo cual este punto cuarto se aprueba con un 99,99% de los votos a favor. El punto quinto hace referencia a la aprobación de una distribución de reservas de libre disposición. Se aprueba. Se aprueba. Se aprueba. ¿Algún voto en contra, alguna abstención? No se manifiestan, con lo cual el punto quinto quedaría aprobado con un 99,99% de los votos a favor. El punto sexto, dejando sin efecto lo no ejecutado la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas del pasado 6 de mayo de 2025, autorizar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de forma directa o a través de sus sociedades del grupo, de acuerdo con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, y también facultar al Consejo de Administración para que pueda reducir el capital social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas en virtud de la autorización. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Algún voto en contra, alguna abstención? No se constatan, con lo cual el punto sexto se aprueba con un 99,14% de los votos a favor. Punto séptimo, prórroga de la designación del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de sociedades. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Algún voto en contra, alguna abstención? No se computan, con lo cual el punto séptimo se aprueba con un 98,98% de los votos a favor. El punto octavo hace referencia a la reelección de doña Paula Zalduegui Egaña como miembro del Consejo de Administración de la sociedad por el periodo estatutario de 4 años y con la categoría de consejera dominical. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Se constata algún voto en contra o abstenciones? No las hay. Paula, te preguntamos a ver si aceptas tu nombramiento, tu reelección en este caso, con lo cual el punto quedaría aprobado con un 97,21% de los votos a favor. El punto noveno, y dejando sin efecto la autorización en lo no ejecutado, otorgada por la Junta General del pasado 10 de mayo de 2022, autorizar al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social conforme a los términos y con los límites del artículo 297.1b de la Ley de Sociedades de Capital, atribuyéndole además la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social en la fecha de autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Algún accionista decide votar en contra o abstenerse? No se constatan, con lo cual el punto noveno se aprobaría con un 98,92% de los votos a favor. El punto décimo, dejando sin efecto la autorización conferida por parte de la Junta General de Accionistas de 10 de mayo de 2022, autorizar al Consejo de Administración para emitir obligaciones convertibles en acciones nuevas y otros instrumentos de renta fija. Fijar los criterios y las bases y las modalidades de esta autorización y atribuir también al Consejo de Administración, en relación con la facultad de emitir obligaciones convertibles, para excluir el derecho de suscripción preferente con el límite del 20% del capital social. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Algún accionista decide votar en contra o abstenerse? Ninguno lo manifiesta, con lo cual el punto décimo quedaría aprobado con un 98,92% de los votos a favor. Punto décimo primero, fijar el importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales con referencia al ejercicio en curso, al ejercicio 2026. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Algún accionista decide votar en contra o abstenerse? Ninguno lo hace, con lo cual el punto décimo primero quedaría aprobado con un 98,98% de los votos a favor. Punto décimo segundo, aprobar, pero en este caso con carácter consultivo, el informe sobre remuneración de los consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Algún accionista decide emitir un voto en contra o abstenerse? No lo manifiestan, con lo cual el punto décimo segundo quedaría aprobado con un 98,96% de los votos. Por último, el punto décimo tercero, la delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos que han sido adoptados en esta Junta.
Se aprueba. Se aprueba. Entiendo que ningún accionista decide votar en contra o abstenerse, con lo cual este punto 13º quedaría aprobado con un 98,98% de los votos a favor. Bien, se declara en consecuencia aprobados todos los acuerdos a que se refieren los puntos del orden del día de la reunión y para finalizar la misma se propone a la Junta General la aprobación del acta que ha sido formada en el curso de desarrollo de esta sesión y les propongo a la vez, salvo que los señores accionistas deseen otra cosa, que la demos por leída y la sometamos a aprobación. ¿Se aprueba el acta de la sesión? Se aprueba. Se aprueba. No hay ni nada de esto. En consecuencia, queda también aprobada el acta de la sesión y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Why I sing the blues. Well, I've been around a long